Amén, familia. Pueden sentarse. A los que no me conocen, mi nombre es el pastor Osvaldo Tirado. Soy el pastor de aquí de Javier Español. Y con mucho gozo le doy la bienvenida a los que han entrado. Y nos alegramos mucho que vengan a congregarse con nosotros. La semana pasada estábamos leyendo cómo Juan el Bautista nos urge a que vivamos una vida de obediencia. Pero hoy, en Lucas 4, vamos a ver qué es la perfecta obediencia en Cristo Jesús. También vimos al final del capítulo 3, cuando el pastor Jensen, no lo mencionó, pero está ahí el linaje central desde que va desde Jesús hasta el primer Adán, hasta Adán y Eva. Desde el nacimiento de Jesús hasta el primer Adán. Y hoy veremos cómo el último Adán, quien es Jesús, va a ser victorioso donde Adán falló. El domingo pasado también se predicó sobre el arrepentimiento. Hoy vamos a predicar sobre las tentaciones. Antes de Cristo ser tentado en el desierto, Adán y Eva también fueron tentados en el Edén. Fueron tentados por el diablo, fueron tentados por Satanás, por la serpiente. Y yo quisiera decirle a ustedes que Satanás es un mito. Yo quisiera decirle a ustedes que Satanás es una leyenda urbana, que Satanás es un personaje horrorífico de ficción. Pero la verdad es que él es muy real. El diablo es un mentiroso, pero escuchen bien, es una criatura engañosa, completamente engañosa, pero es una criatura. Está Dios y está la creación. El diablo no está al mismo nivel que Dios. No es el enemigo del superhéroe. Dios es el creador y Satanás es una criatura. Vamos a Génesis. Antes de empezar con la lectura de hoy, vamos a leer sobre las tentaciones que le hizo Satanás, la serpiente, a Adán y Eva. Estamos en el capítulo 3 de Génesis, del 1 al 6, donde dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no coméis de él, ni tocaréis, porque si no vas a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mis hermanos, en otras palabras, el diablo viene a engañar. Si tú lees el principio de Génesis, habla sobre el árbol de la ciencia en otro versículo. En la Reina Valera dice el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios le dice a Adán y Eva: pueden comer de todo lo que hay en el Edén, menos de ese árbol. Porque si comes de ese árbol, vas a morir. Dios fue claro y Dios es justo. Su justicia es perfecta. Pero Satanás viene y dice: no vas a morir nada. Tú no vas a morir si comes de ese árbol. Es más, si tú comes de ese árbol, vas a ser sabio como Dios es sabio. Vas a ser como Dios. Vas a ser un Dios. Y mira lo que dice aquí en versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. Dice: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio que era bueno para comer. Vio que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Mis hermanos, así fue que entró el pecado al mundo. El hombre fue tentado y cayó en la trampa de Satanás. Porque Dios le dijo: no coman de esos frutos. Pero más pudo el deseo del hombre, de Adán y Eva,
de desobedecer a Dios que seguir la voluntad de Dios. Si están tomando notas hoy, aquí en Génesis vemos 3 tipos de tentaciones. Hoy le dimos un papelito que repartimos esta mañana que habla sobre diferentes tentaciones. Aquí vemos 3 tipos de tentaciones, que es la misma táctica que trata de usar el diablo con Jesús en el desierto, lo cual vamos a leer hoy en el capítulo 4 de Lucas. Así que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 4 de Lucas. El diablo suele siempre usar estas 3 formas. Y estas son las 3 formas, si están tomando notas. Lo que la carne desea, los deseos de la carne, lo que la vista desea, los deseos de la vista, y el orgullo de vida. El diablo, cuando tentó a Adán y Eva a través de los deseos de la carne, podemos leer que el árbol era bueno para comer. Ellos vieron que era bueno para comer cuando Dios le dijo no coman del árbol, pero ellos fueron tentados y vieron que era bueno para comer. También fueron tentados por la vista, porque así dice la palabra, era agradable a los ojos. Aún Dios te está diciendo no, eso no es bueno, y el diablo está diciendo no, es agradable para los ojos. Y finalmente el diablo ataca por orgullo, porque ellos encontraron que esa fruta era codiciable para alcanzar sabiduría. Aun cuando Dios claramente, específicamente le dijo, no coman de ello. Así que veamos hoy en Lucas 4 cómo el diablo usa este mismo tipo de tentación con Jesús en el desierto. Por favor, los que puedan, pongámonos de pies para leer las Santas Escrituras. Y así dice Lucas 4, desde el versículo 1 al 15. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Estoy leyendo la Reina Valera, para que sepan qué versión estoy leyendo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y luego le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellas, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy, si tú, postrado, me adoras. Todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Versículo 9 dice, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. En otras palabras, tírate. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás el Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Esa es la palabra de Dios, mi hermano. Oremos. Gracias, mi Dios, por tu palabra hoy, donde vamos a poder, como tu Hijo Jesús es victorioso, Señor, sobre toda tentación puesta por el enemigo, Señor. Por favor, abre nuestros ojos
y mentes para realmente entender toda la enseñanza en esta hermosa tarde, Señor. Usa a tu siervo, Señor, habla a través de esta prédica, que sea tu palabra santa transformándonos cada día más. Que seamos más como tú, Señor, hasta el día que tú regreses, Señor. Te amamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Y queremos darte toda la honra y siempre queremos darte toda la gloria. Amén. Familia, pueden sentarse. Nuevamente, la semana pasada vimos como el Espíritu Santo bajó como una paloma sobre Jesús cuando Juan lo bautizó en el Jordán. Entonces la palabra hoy lo está diciendo que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. El Espíritu Santo, después que fue bautizado y descendió del cielo sobre Jesús, fue al desierto, el mismo desierto donde el pueblo de Israel anduvo por 40 años en desobediencia. El mismo desierto. Y hoy veremos donde Adán, en donde Israel fallaron completamente. Vamos a ver cómo Jesús es completamente victorioso a través de la tentación que le pone el diablo. Pero que esto, mis hermanos, que todo esto que vamos a estar hablando hoy en la palabra, que sea de ánimo para nosotros. Porque el Espíritu que se descendió sobre Jesús, el Espíritu que lo llevó al desierto, es el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros. Solamente los que somos cristianos y los que hemos arrepentido y hemos puesto creemos que Jesús es nuestro Salvador y Señor, y los arrepentidos, ese es el mismo Espíritu que se muda dentro de nosotros para ayudarnos también con todas estas tentaciones que llevamos día a día. Juan 12:31 dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y como gobernante de este mundo, el diablo quiere hacer todo lo posible para acabar con la humanidad aquí en la tierra. Ahorita le mencioné que el diablo, Satanás, le gusta usar 3 tipos de tentaciones. Y vimos cómo lo usó con Adán y Eva. Vimos que usó la tentación de lo que la carne desea, de lo que la vista desea y orgullo. Debemos ser cautelosos, mis hermanos, ante esto, porque el enemigo anda suelto. Al final del acto decimos que él se apartó por un tiempo, pero el enemigo anda suelto, tratando de tentarnos, de traer tentaciones en nuestras vidas cuando nosotros los encontramos más vulnerables. Ahí cuando el enemigo ataca. Al enemigo le gusta atacar cuando tiene una oportunidad de aprovechar nuestras debilidades en donde estamos en ese momento. Y él trató de usar estas tres tentaciones con Jesús sin éxito. Él trató de hacerlo sin éxito. Y eso debe ser un ánimo para nosotros y un ejemplo para nosotros. Jesús debe ser un ejemplo para nosotros. Volvemos a la Biblia en el versículo 3, donde dice la palabra de Dios. Entonces el diablo le dijo a Jesús: si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y aquí vemos la tentación de lo que la carne desea. ¿Por qué? Porque Jesús es 100% Dios, ¿sí? Pero es 100% hombre. Y estuvo 40 días bajo el sol del desierto sin comer nada. Hambriento. La Biblia dice que tenía hambre. La Biblia lo dice. Es lo único que dice. Tuvo 40 años y tenía hambre. Nosotros no podríamos aguantar eso. De hecho, para nosotros no sería un deseo de la carne, sino sería una decisión de vida o muerte si no comemos después de 40 días. Y recordemos, nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, es 100% humano también. Y 100% Dios. Y cuando estamos débiles, nuevamente, cuando estamos débiles de esa manera,
es cuando el enemigo ataca. En los momentos más oportunos. El diablo sabe tus debilidades. Y por ahí es que te va a atacar. Escuchen bien, Satanás, la serpiente, sabe cómo atacar. Especialmente cuando estamos vulnerables. Y para nosotros, Él nos va a atacar a través del dinero, a través del trabajo, a través de posiciones, a través de lujos, a través de comodidades. Y estos no son malos deseos, pero ¿a qué precio vamos a adquirirlos? ¿A qué precio? Porque Satanás te va a poner trampas. Te va a poner trampas para que tú termines desobedeciendo a Dios. Y muchos de nosotros realmente no estamos listos. No estamos listos para enfrentar estas tentaciones. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer. Muchos de nosotros llevamos años en la iglesia. Llevamos años en la palabra y a veces no sabemos qué hacer. Y a veces caemos en la trampa del enemigo sin darnos cuenta. Sentimos que no tenemos escape. Sentimos que estamos pillados contra la pared. Entonces ahí es cuando optamos las vías fáciles, las vías más rápidas, aunque sabemos que no son las correctas, porque lo sabemos. El diablo te va a hacer sentir, no pasa nada, eso no es tan grave. Esos son los pensamientos que vas a tener. No pasa nada, no es tan grave. Pero ahí, en ese momento, en ese pensar, es cuando nosotros caemos en la tentación. Pero en el versículo 4, después que Jesús fue tentado por Satanás, en el versículo 4, Cristo, en su sabiduría divina, sacó su espada. ¿Cuál es la palabra de Dios? Y mira lo que dijo. Le dijo en el versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor. ¿Qué sabiduría la de nuestro Dios? Y que nos quede claro la importancia de conocer la palabra de Dios. Y no solamente conocerla, memorizarla. Porque si nosotros no memorizamos la palabra, si nosotros no entendemos la palabra de Dios, vamos a tener problemas cuando lleguen las tentaciones. Es como nosotros ir a una pelea sin la espada en nuestra mano, sin la armadura puesta. El enemigo va a acabar con nosotros en segundos, porque no los podemos defender. Pero esta respuesta que Jesús le da al diablo, no solamente de pan comerá el hombre, es más profunda de lo que podemos entender. Porque Jesús está haciendo referencia al libro de Deuteronomio 8:3, cuando el pueblo hebreo estaba en el desierto. Y la palabra Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió, está hablando del pueblo hebreo, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, y tus padres no habían conocido esta comida, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mi hermano, este versículo, como les mencioné, está hablando del pueblo de Israel, que anduvieron en el desierto por 40 años con hambre y afligidos completamente. Y Dios los sostuvo a ese pueblo con provisión santa que caía del cielo milagrosamente, el maná. Hoy nuestro maná es la palabra santa del Señor que viene del cielo, que también nos provee la sustancia que necesitamos espiritualmente.
con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra de Dios, Jesús acabó esta tentación con un golpe de su espada. Usando la Santa Escritura, aún en su condición humana, completamente hambriento, Jesús pudo con éxito mantenerse firme, solo sosteniéndose con la palabra de Dios, la cual le dio todas las fuerzas que él necesitaba en ese momento para enfrentar al diablo. El mismo diablo que tentó a Adán en el Edén es el mismo diablo que nos tenta a nosotros todos los días. Es el mismo enemigo. Y si no conocemos, mis hermanos, las palabras de Dios, estamos fritos. No solo no podemos enfrentar tentaciones, pero también vamos a estar expuestos a engaños de otros cuando otros tuercen la palabra de Dios porque no la conocemos. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, mis hermanos, día y noche, para liderar bien nuestras familias, para poder ser obedientes en todo y para poder honrar a Dios. Mis hermanos, por eso es que hacemos grupos de comunidad. No lo hacemos para hacer algo más antes del servicio. No lo hacemos para hacer una rayita, somos más cristianos que otros. Mi hermano, grupos de comunidad es donde tú puedes afilarte y crecer en la palabra con la familia de Cristo. En grupos de comunidad es cuando tú puedes orar los unos por los otros. Ahí en los grupos de comunidad tú vas a crecer en la palabra, vas a conocer otros matrimonios y vas a ver cómo ellos crían sus hijos y vas a poder apoyarlos y ellos te pueden apoyar a ti. Es la comunidad. Y ahí es donde nosotros podemos hacer preguntas, podemos orar, podemos profundizar. Y con esa información y con ese crecimiento podemos discipular a otros. Por eso es importante los miércoles, noche de discipulado, donde tú puedes sentarte con otros hombres y otras mujeres y discipularse los unos a los otros a través de los pastores y los líderes, mis hermanos. Para que nosotros seamos fuertes en la palabra de Dios, para que crezcamos en amor los unos por los otros, para que podamos crecer en cómo nos relacionamos los unos a los otros. Para crecer en la palabra de Dios y para estar en misión. Para cuando alguien en el trabajo o un vecino quiera escuchar la palabra de Dios, podemos compartir lo que hemos aprendido en la iglesia. El Señor no nos salvó para crecer en santidad, en aislamiento. Por eso es que tenemos la iglesia, por eso Él creó la iglesia. Por eso somos el cuerpo. Y por eso Cristo es la cabeza, mis hermanos. Así que los animo a grupos comunitarios y este miércoles a grupos de discipulado. Volvemos a la Biblia para ver cuál fue la segunda tentación en versículos 5 al 7. Y así dice la palabra de Dios, versículos 5 al 7. Y dice: y le llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Mi hermano, aquí vemos la tentación de lo que la vista desea. Primeramente, el diablo trató de tentarlo con lo que la carne desea, diciéndole: ¿por qué no convierte esa piedra en pan? Los expertos hoy en día te dicen que en ese desierto las piedras que están hablando es una piedra lisa, redondita, muy parecida a un pan fresco sacado del horno, los panes que hacían esos días. El diablo trata de ser astuto y trata de provocarte en tu momento de debilidad. Pero el diablo no pudo en ese primer intento. Ahora va a atacar con la tentación de lo que la vista desea.
El diablo quiere llenar los ojos de Jesús con posiciones, con potestades que ya le correspondían a Cristo Jesús. El diablo llevó a Jesús a un monte alto, y eso me hace recordar a mí la película de Lion King. No sé si han visto la película de muñequitos de Lion King, el Rey León. Cuando Mufasa, el papá de Simba, lo lleva al monte alto y le enseña todo el valle, el reino animal, y le dice: todo lo que toque la luz será tuyo. No sé, el diablo pensaba que era Mufasa en ese momento, pero la verdad es que toda la potestad fueron dadas a Dios eventualmente. Y lo vemos en Mateo 28:18, donde dice: toda potestad es dada a mí en el cielo y en la tierra. Pero parece que el diablo quería ofrecérselo fácilmente. Quería ofrecérselo rápidamente. Quería llenarse los ojos como que esto puede ser tuyo ahora. No tienes que hacer ministerio, no tienes que tomar de esa copa. Te lo ofrezco ahora, a cambio de que me adores a mí y no a Dios. Tengamos cuidado nosotros, mis hermanos, porque el diablo trata de hacer lo mismo con nosotros. Él trata que nosotros adoremos a Él y no a Dios. Y tú dirás: ¿estás loco, pastor? Yo jamás voy a adorar a Satanás. Allá los débiles, mis hermanos. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerás a uno o amarás al otro, o estimarás a uno y menosprecias al otro. No podrás servir a Dios y no podrás servir las riquezas. En otras palabras, cuando nosotros le damos más importancia al trabajo, cuando le damos más importancia al dinero, cuando le damos más importancia al lujo, cuando le damos más importancia a las comodidades, las cuales este mundo tiene muchas para ofrecer, y cuando estas cosas los aleja de buscar más de Dios, cuando estas cosas los evita que nosotros busquemos de Cristo primeramente, literalmente nos estamos postrando ante el príncipe de este mundo. Porque estamos poniendo todas estas cosas por encima de Él. Lo triste del caso es que Dios tiene un plan con nosotros. Él tiene un plan con todos nosotros. Un plan de lo mejor que podemos imaginar. No lo podemos imaginar, pero tenemos que ser pacientes en el tiempo de Dios. Porque Satanás quiere que tú seas impaciente para que caigas en la trampa. Pero tenemos que ser pacientes en el tiempo de Dios y en la voluntad de nuestro Señor. Pero el diablo nos quiere engañar con lo que se puede conseguir rápido y con lo que se puede conseguir fácil, para que terminamos adorándolo a Él, postrándolos ante de Él, de las cosas mundanas y no de Dios. Mi hermano, lo que viene rápido, rápido se va. Y terminamos peor de lo que estábamos antes. Volvamos al texto hoy y veamos cómo nuestro Señor vuelve a sacar su espada en el versículo 8. Jesús respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Tenemos que ser fiel a Dios como Cristo fue fiel a su Padre. Tenemos que reprender a Satanás en todo momento cuando estamos en ataques espirituales. Cuando estamos enfrentando tentaciones, tenemos que reprender al enemigo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Seamos cuidadosos y cautelosos de solo adorar y servir a nuestro Dios, para no caer
en las trampas de este mundo. Seamos pacientes y seamos conformes. Seamos pacientes y seamos conformes en la temporada que Dios nos tiene ahora mismo. Aprendemos a adorar bien al Señor en la abundancia y en lo poco, en lo mucho y lo poco. Tenemos que ser fiel al Señor, porque Cristo es el centro de nuestras vidas y una relación personal con Dios debe ser nuestro único enfoque. Este debe ser nuestro único gozo. Este debe ser nuestra única razón de vivir para la gloria de Dios. El Señor nos está amoldando poco a poco con toda esta experiencia. Lo está preparando en todas las temporadas de nuestras vidas. Existe una razón por la cual las cosas pasan, aun cuando no la entendemos. Siempre hay una razón. Especialmente cuando las cosas son muy difíciles en nuestras vidas. Tenemos que recordar que Dios siempre está con nosotros y Dios siempre está cuidando de sus hijos. Hebreos 5:8 nos dice que Jesús, aunque era hijo de Dios, Hebreos 5:8, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Entonces, si estamos sufriendo, seamos como Cristo. Si Cristo sufrió, más vamos a sufrir nosotros, que hemos puesto toda nuestra fe en Él. Y aprendemos a cómo obedecer mejor a Dios a través de estos momentos difíciles, mis hermanos. Esto nos lleva a la última tentación, mis hermanos. La última tentación que Jesús enfrentó en el desierto. Vimos cómo el diablo trató de tentarlo con lo que la carne desea, ofreciéndole pan cuando tenía hambre. Luego, con lo que la vista desea, ofreciéndole todos los reinos del mundo, que ya eran de Él. Ahora el diablo, en su último intento, quiere atacar a Jesús a través del orgullo de vida. Y así dice el versículo 9 al 11, en Lucas 4. 9 al 11, discúlpeme. Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Asimismo, nos hace el enemigo en nuestra vida cotidiana. Cuando estamos enfrentando este tipo de tentación de orgullo, muchos de nuestros seres queridos, personas en el trabajo, nos dicen: yo pensé que tú eras cristiano. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo escucho a cada rato. Yo pensé que tú eras cristiano. Yo pensé que tú eras una persona recta. Entonces, tú sientes la necesidad de proyectar y de probar que tú eres más santo de lo que realmente eres. Y de momento tratas de proyectar que eres una persona completamente recta, libre de pecados. Yo diría pecados visibles, porque por dentro sabemos que estamos quebrantados. Y sin darte cuenta, mis hermanos, sin darnos cuenta, nosotros nos convertimos en personas prepotentes y orgullosas. Te comienzas a sentir mejor que los otros y no te das cuenta. Tus palabras, tus acciones, todo lo que tú eres, apunta a esa actitud. Y la gente sabe que eres un hipócrita. Lo saben, lo ven. Los seres más cercanos a tú, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos, saben quién realmente tú eres. Y peor, lo que está pasando aquí es, en vez de apuntar a la gente a Cristo, con tu actitud, en vez de apuntar a la gente a Cristo,
Sin darte cuenta, lo estás apuntando a ti mismo. Y la gente ve eso y dice, ¿para qué yo voy a, si tú eres igual que el mundo, ¿para qué yo te voy a seguir? Y triste es que esto pasa con nuestra familia y con nuestros hijos. Seamos cuidados en cómo nosotros proyectamos lo que no somos. Nosotros llenamos nuestro Facebook y nuestras plataformas sociales de fotos de una vida perfecta. De marido y mujer que se aman, vacaciones donde nadie pelea. El que no los conoce mira eso y dice, wow, yo quiero una vida así, qué perfecto es. Pero los que tienen experiencia dicen, eso no es real. Eso no es alcanzable. Porque tú sabes qué pasa, nadie postea sus trapos sucios. Nadie postea fotos de cuando estás peleando con tu mujer y te conviertes en un monstruo. Nadie postea cuando tus hijos no te quieren hablar. Nadie postea eso. Cristo, que sí es perfecto, no tuvo que proyectar y no tuvo que aceptar las demandas del diablo. Cristo sabe quién es. Y Dios nos llama a ser humildes, así como Jesús lo fue durante todo su ministerio. Así como Jesús es. Cuando no somos humildes, mis hermanos, cuando nosotros no somos humildes, comenzamos a creer más en nuestras propias habilidades. Pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Comenzamos a depender más de nosotros. Y el problema aquí es que comenzamos a depender menos en Dios. Y nosotros tenemos que depender en Dios en todo, mis hermanos. Pero Jesús nuevamente viene y saca su espada a Satanás. Y en el versículo 12 dice, respondiendo Jesús le dijo al diablo, dicho está, no tentarás a tu Señor, al Señor tu Dios. Jesús tenía el poder de convertir piedra en pan. Él lo puede hacer así. Pero Él no lo hizo para su propio beneficio. El Señor tenía un plan de salvación. Un plan que estaba comenzando, un ministerio que estaba comenzando sus 30 años. No era su tiempo. Porque luego, en Lucas 9, más adelante, en los próximos meses, cuando lleguemos a Lucas 9, vamos a ver cómo Jesús convierte 5 panes para alimentar a 5,000. Tenía más poder que eso. Jesús sabía, también en la segunda tentación, Jesús sabía que toda la potestad del cielo y de la tierra eran suyas cuando Él completara su misión. Cuando Él se revelara como Dios. Sabía que eventualmente el reino de este mundo se iba a convertir en el reino del Señor. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis 11:15. Y así dice la Biblia en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Estamos hablando de los fines de los tiempos. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, de nuestro Cristo. Y Él reinará por los siglos y los siglos. Así dice la palabra de Dios. Y Él lo sabe. Y finalmente Jesús tiene a su disposición legiones de ángeles en el cielo. Con una sola palabra de su boca, esos ángeles pueden llegar a su rescate. Él no cae en la tentación. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre esto, pero Salmo 91:11 dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Pero Jesús estaba en una misión crucial. Una misión crucial para nosotros. Y estaba cumpliendo el plan de salvación.
un propósito eterno que nos afecta a nosotros, pero lo hizo al tiempo de Dios. No lo hizo al tiempo del diablo. Y mucho menos lo va a hacer a nuestro tiempo, mis hermanos. Jesús dijo nuevamente, remató la última tentación diciendo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No pondrás a pruebas al Señor tu Dios. Se lo dijo al diablo, pero también el Señor lo está diciendo a nosotros hoy. No pongas al Señor tu Dios a pruebas. Menos dejes que el enemigo te tienta a hacer eso. No tratemos nuevamente de proyectar lo que no somos. No tratemos de proyectar lo que no somos por orgullo, por prepotencia, por tratar de lucir mejor ante otros. Porque realmente, brother, todos, hermanos y hermanos, todos estamos quebrantados. ¿Por qué estamos proyectando si todos estamos quebrantados? ¿Cuál es el orgullo y cuál es la prepotencia? Estamos todos. Todos, no hay ninguno en este cuarto que no esté quebrantado. Así que apuntemos otros a Cristo y no a nosotros. Porque si lo apuntábamos nosotros, estamos apuntando a la gente a falsedad. Estamos engañando a la gente. El diablo sabe que no eres perfecto. El diablo sabe que la humanidad no es perfecta. Así que nos quiere llenar de orgullo para que caigas en su trampa. Para que creas que eres sabio. Para que creas que eres capaz de cualquier cosa. Para que tú pienses que tú eres un Dios mismo. Mucha gente piensa que son dioses en la vida. Así fue como Satanás tentó a Adán y Eva en el Edén. Porque al comer de la fruta prohibida, ellos realmente pensaban que podían ser como Dios. Ahora, miren todas las consecuencias que ese pecado ha traído al mundo. Pero en donde Adán falló, Cristo no falló. Cristo no falló. Y ahora tenemos una forma de volver al Padre, gracias al Señor, a lo que hizo. Gloria a Dios por enviar a su Hijo, que cargó con Él el pecado de nosotros, tomó nuestro lugar, recibió la ira de Dios, pagó el precio del perdón de nuestros pecados para satisfacer la justicia de nuestro Dios Santo y poder justificarnos a nosotros ante el Padre. Esa era su misión aquí en la tierra. Esa era la misión de Jesús aquí en la tierra. Y esa es la buena noticia que nosotros hoy compartimos en el mundo. El diablo no pudo con Jesús. No pudo con Él. Y hoy damos gracias porque Él fue fiel y porque ahora encontramos salvación solo en Él. Mi hermano, terminemos la palabra de hoy con los versículos del 13 al 15 de Lucas. De Lucas 4, 13 al 15. Y dice así: Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo, dice aquí. Y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea y difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Dios fue a hacer su misión por 3 años y nosotros sabemos lo que Él hizo por nosotros. Cuando el diablo no pudo corromper a Jesús, la Biblia nos dice que Él se apartó por un tiempo. No para siempre. Se apartó por un tiempo porque aunque Cristo es victorioso y eso es real, Él es victorioso. Él ha ganado la guerra, Él ha ganado la batalla. El diablo sigue suelto. El diablo sigue suelto tratando de llevarse a todo el mundo enredado porque sabe que su tiempo es limitado.
Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de la tiniebla de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Va a llegar un día donde Cristo regresa. No si va a regresar, Él va a regresar. Y ese día va a llegar. Y todo nuestro quebrantamiento, y todo nuestro sufrimiento, y todo nuestro dolor va a acabar aquí en la tierra. Es una promesa que podemos confiar 100%. Es una promesa que podemos confiar plenamente. Pero es una promesa que se va a cumplir al tiempo de Dios y no al tiempo de nosotros. Y mucho menos al tiempo de la serpiente. Es una promesa que solamente es para los que estamos en Cristo. Es una promesa para los que hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Salvador. Y es una promesa para todos los que se han arrepentido de sus pecados. Porque mis hermanos, nuevamente, nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Así que no esperen más. No esperen más si no te has entregado a Cristo. Nadie sabe el día ni la hora. La buena noticia es que Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Y realmente no depende de nosotros. Pero sí tenemos que conocer quién es Dios. Quién es nuestro Creador. Y la única forma de conocer a nuestro Creador es a través de la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Y si no la puedes estudiar solo, por eso es que Dios apuntó maestros, pastores, te dio una iglesia local para que vengas a afilarte en la palabra. Tienes que conocer quién es Dios. Tienes que conocer tu naturaleza pecaminosa a través de la Biblia. Y tienes que conocer quién es Cristo Jesús a través de la Biblia. Y cómo Cristo Jesús resolvió el gran dilema donde un Dios puro, santo y justo puede convivir con nosotros que somos lo contrario. No hace sentido, pero Cristo lo hace. Cristo es la única forma que podemos llegar al Padre. Y la única forma que podemos conocer estas verdades es a través de la Biblia. Y tu fe crece por escuchar la palabra de Dios. Así que las animo a que sigan viniendo a la iglesia y se sigan afilando. Y si no estás unido a la iglesia, si no eres miembro de la iglesia, recuerden, vamos a empezar el proceso el domingo que viene a las 11. Si nunca has tenido un discipulado, mi hermano, aquí tenemos muchos hermanos hambrientos para discipular a otros. Venga el miércoles, conoce el proceso de cómo nosotros empezamos los grupos de discipulado. Venga los domingos a las 11, tenemos maestros capacitados que se han preparado para profundizar en la palabra. Llegan a las 11, tengan comunidad con su iglesia. Y luego oramos, agarren un café, cantamos y adoramos al Señor, escuchamos la prédica y los vamos luego. Orgánicamente seguimos compartiendo con la familia en Cristo, mis hermanos. Los animo a eso, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, libéranos de todas las tentaciones que provienen de este mundo, Señor. Líbranos de todo el mal que nos aleja de ti cada día más, Señor. Dios, ayúdanos a ser más como tu Hijo amado Jesús, Señor. Porque tú nos adoptaste a un alto costo, Señor. Sacrificaste a tu único Hijo por nosotros, Señor, para que podamos tener una relación personal contigo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Para poder llamarte Padre, Padre que estás en los cielos, Señor. Ayúdanos a ser santo como tú eres santo, Señor. Ayúdanos y ayuda a tus hijos engreídos a ser más humildes, Señor, para honrarte mejor con nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te pedimos que uses esta iglesia para liderar bien los hogares, las familias y apuntar a otros a Cristo y no a nosotros, Señor. Porque tú eres la única salvación que tenemos, Señor.
Ayúdanos a ser fiel a tu palabra, memorizándola y usándola con todo tipo de tentación, Señor, que el enemigo quiere usar contra nosotros, Señor. Te pido que si hay alguien hoy en este cuarto, Señor, que quiere saber más de ti y quiere entregarse completamente a ti, Señor, te pido que le des coraje, Señor, de hablar con los líderes de esta iglesia, de hablar con los pastores de esta iglesia. Que se entreguen a ti, Señor, en oración en privado, Señor. Pero ayuda a esta iglesia a servirte mejor, Señor. Usa esta iglesia santa, porque somos santos, porque tú eres santo, Señor. Que no se nos olvide eso, Señor. Que tú nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Y nosotros siempre te vamos a querer dar toda la honra y toda la gloria. Amén.